Muy bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos ya en una Haftarah de Shabbat prácticamente. Estamos en Deuteronomio 29, 9 y hoy vamos a leer las dos parashot que son Nitzavim Vayelech. Y entonces inicia el verso 9 de la siguiente manera. En este texto vamos a encontrar, como en todos los demás textos de Deuteronomio que habíamos dicho desde el primer momento, que se llama Mishneh Torah, ¿verdad? Porque Mishneh Torah significa la repetición de la Torah o la duplicación de la Torah, duplicada. Entonces en este momento vamos a encontrar que se hallan prácticamente como el discurso que hubiese dado Moisés en la falda del monte Sinai cuando se trata de la entrega de la Torah. Y aquí hay unos detalles que no se especificaron allá en Éxodo como tal. Y entonces le dice en el verso 9: Atem nitzavim hayom, dice, ustedes están parados firmes como una roca. El verbo nitzav en hebreo, nitzav, significa estar parado pero erguido como una roca, como un monolito. 29, 9. Como lo compuesto, No, empieza así. Entiende, el texto español no sale así. El 10. Es el 10. Bueno, entonces el 10 allá. Porque el 9 guardaréis pues las palabras de este pacto. No, acá es que el texto hebreo es el problema. El texto hebreo tiene verso 9. Pero ya veo que se corrió allá en castellano. Bueno, el 10 para ustedes. Atem nitzavim, están parados en pie, firmes como una roca, como un monolito, ¿verdad? Hoy, todos ustedes delante de Hashem, vuestro Dios. Me voy a permitir entonces que nos vayamos al Salmo, capítulo 1, Salmo primero, y ahí hay unas palabras semejantes que podemos empezar a comparar. ¿Ok? Aquí en el Salmo 1 vamos a leer lo siguiente, al versículo final del Salmo. Dice así, en el verso 5: Por tanto, o por eso, no se levantarán o no estarán en pie, ¿quiénes? Los Reshaim. En hebreo dice los Reshaim, que ya hemos dicho acá que son los culpables, ¿no? Los reos de juicio, aquellos a quienes ya se les imputó cargos. No se levantarán los Reshaim bueno, entonces en el Mishpat, o sea, no van a quedar en pie cuando se les aplique el debido proceso. ¿Me hago entendido? O sea, que si se les aplica el debido proceso, no van a resistir. Es como cuando acá tú dices, no aguanta una investigación seria. ¿Me explico? Porque va a caer. Aquí es lo que está diciendo así. No van a quedar en pie o no se van a levantar a los Reshaim en el juicio, en el Mishpat, en el debido proceso. Y los pecadores en la asamblea de los justificados. Porque sabe Adonai el camino de los justificados, pero el camino de los reos desaparecerá antes de su tiempo. ¿Cómo así? Antes de su tiempo. Es decir, que si el tiempo de nosotros, hay que entender ese término, si tú tienes que vivir 100 años, pero te mueres a los 50, estás muriendo antes de tu tiempo, porque tu tiempo programado son 100, pero si mueres antes, ahí se utiliza ese verbo, el verbo abad, el verbo o la raíz alef bet gimel. ¿En qué sentido está como el tiempo programado de alguien? ¿Cuál es el tiempo entonces para nosotros los justificados? ¿Cuál es? La vida eterna. No alcanzar la vida eterna es morir antes de tu tiempo. No alcanzar. Claro, no alcanzar la vida eterna es morir. O sea, lo normal, Dios creó al hombre, no lo creó de 80 años para que viviera 80 años. ¿Lo creó para qué? Para que viviera eternamente, para que viviera para siempre. No vamos a decir eternamente, hay que ir corrigiendo algunas cositas. No se puede decir eternamente porque lo eterno tuvo comienzo. Hemos de aprender a decir para siempre mejor, o inmortalmente, o infinitamente, pero no eternamente. Eso hay que ir cambiando el lenguaje. ¿Por qué? Porque la eternidad no tiene comienzo. Entonces, solamente Dios es eterno. Entonces tú no puedes decir, el hombre va a vivir eternamente. No tiene sentido. Pero se dice vida eterna. No, la vida eterna sí, porque la vida es Dios. La vida es Dios. Por eso es que es la vida eterna.
lo dimos en Juan, la vida eterna que estaba con el Padre se manifestó. La vida es eterna, pero el hombre no vive eternamente, vive para siempre, que es otra cosa. ¿Ya? Que ir modificando las cosas que decimos a veces. Entonces, Dios cuando pone a Adán y a Jabá, no los puso para que murieran. ¿Me explico? Sino para que vivieran para siempre. Y de hecho dice, los justos heredarán la tierra y se recrearán en una... habitarán para siempre. Para siempre. Por tiempo indefinido, incontable, escondido, como queramos ver. ¿Me explico? Entonces, si ese es el tiempo que Dios estipula, tiempo no contable, morir antes de eso que Dios creó, indefinido, estás muriendo antes de tu tiempo. ¿Me explico? Entonces aquí está diciendo, si el destino original del hombre era que no muriese, morir implica morir antes de tu tiempo. Entonces, ¿cuánto más todavía, verdad? Si estamos hablando en términos ya comunes, si estamos hablando de la vida biológica, que uno aquí dice, bueno, una persona puede vivir 80 años, 90, pero si muere a los 50, no es lo que se espera. ¿Me explico? Eso es morir o perecer antes de su tiempo. Porque tú tienes una expectativa de vida, Colombia maneja una expectativa de vida. La expectativa de Colombia son los 75 años en promedio. Es una expectativa de vida, ¿con base que es una estadística? Entonces se espera que una persona mínimo viva hasta los 75 años. De ahí para arriba, ganancia. ¿Cierto? Si tú mueres antes de los 75 aquí en Colombia, estás muriendo antes de tu tiempo. ¿Ok? ¿Me van a entender? Entonces dice, ¿verdad? El Salmo está diciendo que los reos de juicio, los que no soportan una investigación seria, no van a quedar en pie durante ese procedimiento y por lo tanto no van a estar en pie en la congregación, en la asamblea de los justificados. Ahí la palabra que aparece como asamblea es la palabra edad, que significa grupo de 10 testigos. ¿Sí se acuerdan? Aquí la hemos visto, ¿ah? Sí. La palabra hebrea edad, que de hecho tiene que ver con testimonio o con testigo, que es ed, y por acá con edut, que es testimonio. Son tres palabras que están relacionadas. Ed, testigo. Edad, asamblea que da testimonio. Y edut, que significa testimonio como tal. Edut. Ed, edad y edut. Son tres palabras. Entonces dice que los culpables no van a estar en pie, no van a quedar vigentes en la edad de los justificados. ¿De acuerdo? No van a estar ni siquiera siendo parte de un tribunal de justicia, de una asamblea que vaya a pronunciarse como testigo respecto de alguien para defenderlo o algo. No va a estar allí. ¿Por qué? Porque al aplicarse el debido proceso investigativo se halló culpable. No puede estar allí. Entonces aquí está diciendo algo interesante, la parashá, porque está haciendo una afirmación muy introductoria, muy magnífica, ¿verdad? Que dice, ustedes están parados firmes hoy, todos ustedes, delante de Hashem, vuestro Dios. ¿Ya? Y los comienza a enumerar, ¿cierto? Dice, vuestras cabezas, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros policías, los policías, ¿cómo se llama? Judiciales, todo varón de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tu prosélito que está en medio de tus campamentos, desde el que tala tus árboles hasta el que saca tus aguas, para hacerte pasar, o para pasarte a ti, por la britz de Hashem tu Dios, ¿y qué? Tiene su juramento. Juramento, ponen ahí. Pues Sí, no. para que entre en el pacto de Hashem tu Dios y en su juramento que Hashem tu Dios hace hoy contigo. No, así no es. En el del verso que estamos leyendo dice, para pasarte a ti, leobreja, vibrit Hashem Eloheija, dice, para pasarte a ti por la britz, por el testamento. Ok, vamos a explicar eso. Por eso hemos hablado acá que la palabra britz, hubo un conflicto al principio de muchos hermanos mesiánicos
y esto vale la pena repetirlo de vez en cuando. A ver, cuando empezó a formarse el movimiento mesiánico y todo esto de hebreo, de raíces hebreas, de raíces antiguas, etc., surgió una tendencia que está marcada en muchos hasta el día de hoy, y es de que entonces todo lo que fuera cristiano había que erradicarlo prácticamente. Entonces decir testamento, no es testamento, es pacto. A ver, eso es un error. ¿Me explico? Eso es un error fundacional que tuvo el movimiento mesiánico. Y no tengo ningún temor de decirlo, porque estoy convencido de lo que les estoy hablando. A ver, la palabra brit, originalmente en la escritura, y como fue traducida del griego como diatiki, ¿ok? Diatiki, ambas palabras reflejan en realidad la idea de testamento, ¿ok? Entonces el problema más bien está en decir Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Ya lo he explicado muchas veces, que se debe decir más bien testamento de los antiguos y testamento innovado, que es diferente. ¿Ah? No es ni nuevo pacto ni Nuevo Testamento, no. Testamento innovado. ¿Qué es una innovación? Hombre, es una novedad que ocurre en un mismo producto, ¿verdad? Pero ahora está mejorado. Por ejemplo, nosotros hace 15 años atrás, 20 años usábamos todavía el disquete. Y en un disquete cabía muy poquita información, pero el concepto ahora avanzó, evolucionó, porque sigue el mismo principio de almacenamiento, pero ahora tenemos USB, ya está 64 GB. Y ahora están compitiendo con los discos duros de 1 TB, que tú lo usas en el bolsillo. Entonces el mismo principio de almacenamiento existe, pero ha habido una innovación en la forma como se desempeña. Si no se usa innovación, ¿qué otro verbo para que no sea innovación? ¿Renovado? No. ¿Por qué no? Porque es que renovado sería, el prefijo re indica de nuevo. Puede que sea, pero tiene inconveniente porque estarías diciendo que estás iniciando de nuevo el pacto antiguo en todas sus partes. ¿Me explico? Y eso implicaría volver a sacrificio, volver al templo, al Levítico y todo, y eso no es exacto. Por eso no es exacto por ese sentido, porque queda una ambigüedad, ¿ya? Porque re, el prefijo re en castellano significa de nuevo, ¿ok? ¿Ya? Como repetir, revolución, etcétera, de nuevo o lo contrario. Entonces, por la etimología del prefijo no encaja. Y dada más bien las características, como yo explicaba a una hermana que seguramente va a ver el vídeo ahora, fíjate tú que alguien me preguntaba, oye, que en Hebreos capítulo 8, versículo 23 creo que dice, que alguien me dijo que mira que lo que está antiguo está próximo a desaparecer. Y yo, oye, mira lo que es un poco estar acelerado. Si tú lees antes el verso 10, dice que la innovación del pacto va a consistir en poner la Torá en la mente y escribirla en el corazón. Entonces la conclusión no puede ser lo viejo está próximo a desaparecer, porque ya te está diciendo antes que va a quedar incluida en la innovación. ¿Cuál es la novedad? Que ya no va a estar en tablas de piedra, que ya no va a estar allí escrita por fuera, sino va a estar adentro, pero es el mismo contenido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está próximo a desaparecer? Tienes que leer al 8.1 y ahí te está diciendo claramente que está hablando del sacerdocio levítico. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, lo demás es un paréntesis, pero el tema es el sacerdocio levítico, que era lo que estaba próximo a desaparecer. Y que de hecho fue así. ¿Me explico? ¿Ya? Si quieres vamos a leerlo rápidamente. Sí, vamos a ver. Claro. Mira, vamos a leerlo. Porque es donde la predicación dice que todo quedó. Eso. Ahora sí. Por ejemplo, lean el 8.1. Hebreos. Miren las palabras claves que vamos a tener en cuenta allí para eso es muy claro, hermano. ¿Ya? A ver. ¿Qué dice el 8.1? ¿Quién lo lee? Dice, así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ok, permítame un momento. Entonces, ¿de qué empieza hablando el texto? Del sumo sacerdote. El tema principal de lo que estamos hablando es el sacerdote, dice claramente. ¿Cierto? Sí.
Estamos hablando del claro sumo sacerdote. Siga leyendo ahora. Ministro del Ministro del santuario. santuario del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Correcto. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es el mediador de un mejor testamento que ha sido establecido sobre mejores Ok, promesas. entonces ahí no se lee mejor testamento, sino testamento mejorado, sobre promesas mejoradas. Se lee como Testamento mejorado con promesas mejoradas. Ahí nos lo está diciendo claramente. ¿Por qué sabemos que es así? Mira lo que sigue diciendo. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Sigue. Porque hallando falta en ellos, dice, O sea, los levitas. Ajá. dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ok, no dice nuevo pacto. Dice en hebreo Brit Hadashah, que es donde viene la confusión de muchos allí. Ok. Porque en hebreo las palabras se pueden leer como constructo o como una acción predicativa, como un adjetivo. Entonces, la mayoría de traductores han pasado por acá de largo y han dicho Brit Hadashah, pacto nuevo. ¿Ya? Porque Brit es, bueno, testamento, ponen pacto, y Hadash, nuevo, ¿no? Femenino Hadashah. Resulta que no, si tú le tomas una pausa y pones una pausa aquí en la lectura, dice, yo cortaré para ellos un pacto, un testamento, coma, Hadashah, sería de nuevo. De nuevo. ¿Ok? Entonces ahora mira lo que dice. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en ese nuevo pacto, como lo traducen, o nuevo testamento, o un segundo, porque ahí se nos hubiera buscado lugar para el segundo, pero antes ha dicho promesas mejoradas, pacto mejorado. ¿Ok? Entonces tenemos un paralelismo. Pacto mejorado y promesas mejoradas se va a repetir ahora en esta cláusula. Entonces aquí deberíamos leer pacto de nuevo o pacto innovado. ¿Ok? Pacto de nuevo o pacto, que más exactamente testamento innovado. ¿Por qué? Mira lo que dice a continuación, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Sí. Y yo lo desatendí, dice el Señor. Ajá. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, Ok, dice el Señor. hasta ahí ahora seguimos. ¿En qué consistió o cuál fue el producto de la concreción de ese testamento que Dios entregó en el monte Sinai? ¿En qué fue? Las tablas y el rollo, ¿verdad? Las tablas y el rollo, que eso es lo que estaba guardado en el arca. Dios le entregó a Moshe las tablas y luego Moisés escribió el rollo de la Torá. En eso consistió el pacto que les dio cuando salió de Egipto. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo ahí o alguien tiene una objeción? cierto. ¿Ok? Cuando él dio aquel pacto, cuando los tomó de Egipto, tal, lo que hizo fue, aquí está la Torá y aquí está el rollo de la ley, el texto. En eso consistió y se guardó en su caja, en su cofre. Ahora, ¿en qué consiste este Nuevo Testamento o este más bien pacto innovado? ¿Por qué es mejor innovado que nuevo? Mira lo que dice. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ok, ¿está escribiendo otra ley distinta? No. ¿Está dando otra cosa distinta en el corazón o en la mente? No. Y el pueblo es el mismo también. Y el pueblo es el mismo también, la casa de Israel. Entonces, dígame, hermano. Y además creo que Pablo aquí, el escritor que lo está citando a Jeremías. O sea, que ya está profetizado. Está citando Jeremías 31, obviamente. No, y está citando también esta parashá. Claro. Esta parashá precisamente lo está invitando a que entren al pacto. Claro. ¿Y para qué? Para que ellos sean Pueblo de Dios. pueblo de Dios Claro. y Dios Es su lo Dios. mismo, lo mismo que acabamos de leer ahora, lo vamos a leer en la parashá también. Entonces, ¿por qué no es un nuevo pacto en todo el sentido de la palabra? Porque tendríamos que hablar de una nueva Torá, de unas nuevas promesas, ¿verdad? Pero aquí está repitiendo la misma promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 17. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Se la repitió a Moisés y ahora le está repitiendo la carta a los hebreos. Es la misma promesa, Entonces, es la misma herencia. entonces el término que aparece un nuevo pacto en todos los evangelios, sobre todo que hace énfasis de este es un nuevo pacto. El nuevo pacto, pacto innovado. Que Pacto os améis unos a otros innovado. como yo os he amado. Eso es un mandamiento innovado, porque todo el mundo sabía que había que amarse. Claro. Entonces, ¿cuál es la novedad? Como yo los he amado. Como dice, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Con amor entrañable Claro. sería, ¿verdad? Sí, no, es que fíjate tú, porque cuando dijo amarás por ser tu prójimo como a ti mismo, o como quiera que lo quieras leer, amarás a tu prójimo, no dijo hasta qué nivel, no dijo hasta el punto de dar la vida por él. Eso no lo dijo nunca la Torá. Hasta el punto de que des la vida por él, no, hasta allá no lo dijo. Pero ahora Jesús innova el mismo mandamiento diciendo como yo los he amado. ¿Cómo? Dando la vida por los amigos. Eso es profundo. Esa es la renovación de ese pacto. Eso es una innovación. Es una innovación. La renovación queda implícita en la innovación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estás lanzando de nuevo el producto, pero mejorado. ¿Ya? Por eso es mejor decir innovado que renovado. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí también de pronto entendemos el término renovado como una nueva apariencia de lo mismo, ¿verdad? Pero queda, como les digo, en el sustrato lingüístico la dificultad de que algunos dirían, pero estás empezando entonces otra vez al Antiguo Testamento o algo así, con todos los sacrificios, con todas sus partes. Ese es el problema. Dígame, hermano. De todos modos, yo no iba a pedir nada que no pudieran hacer, por lo menos cuando él dice que amará a tu prójimo, la ley no estaba en la mente y en el corazón, pero ahora lo está diciendo de como yo los he amado, porque ya había proporcionado las herramientas para que una persona Claro, pudiera- iba a dar esa capacidad. Obviamente, como hemos dicho aquí, Dios no va a ordenar algo que no podemos hacer. ¿Ya? Muy bien. Pero entonces, El pacto sí de nuevo se oye también raro. soy de raro. ¿Por Porque qué? es como pacto de nuevo, Otra vez. como otra vez también. Ok. Por eso es que yo sugiero acá pacto innovador. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a lo que he dicho antes, pacto mejorado con promesas mejoradas. ¿Y dónde está la mejora? Hombre, que antes eso estaba en tablas y ahora está escrito. Eso es una mejora. Entonces deberíamos decir más bien testamento innovado. Sí, porque si decimos nuevo pacto, ¿Ok? podríamos estar hablando también de otro. Claro, como de otro. Resulta de que si tú miras el contexto, son promesas que están en el antiguo pacto. Testamento innovado. Y les voy a decir otro detalle. Otro detalle es que en el mundo judío existe una expresión en arameo que yo la mencioné hace poco, que se llama Hidushá de Oraitá. Sí, Y se le hace familiar, ¿verdad? La Hidushá de Oraitá se escribe así: Hidushá de Oraitá. Es un principio de la literatura, del pensamiento judío, que te dice que la Torá no es estática, que la Torá no fue un árbol que se quedó seco allí
y ya no dio más hojas ni frutos, ni ramas, sino que la Torah es un árbol, y como todo árbol vivo, cada vez da frutos y árbol y ramas y hojas nuevas. Ese es el Salmo 1, ¿verdad? Claro, que tiene que ver con el Salmo 1. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua cuyo fruto siempre da y cuya hoja está verde siempre. ¿Me explico? Entonces, en virtud de que la Torah es un árbol vivo, ¿verdad? Hidushá de Oraitá significa que la Torah va a ir revelándose con nuevas cosas, con innovaciones de ella misma. Pero, ¿me explico? Nuevas ramas, nuevas hojas, nuevos frutos, pero es de ella misma. Ya, no es otra cosa. No va a salir dando eternín, no va a salir dando cable, va a salir dando de ella misma. Se está multiplicando. ¿Ok? Vamos a terminar de leer lo que dice en Hebreo entonces. Presta atención y a entender el texto de Hebreos 8. Él empieza hablando, la estructura es la siguiente. Tenemos un texto que en su gran parte de entrada, ¿verdad? Introducción, es sobre el sacerdocio. ¿Ok? Luego hace una cita corta de por qué o dónde estaba escrito que iba a haber una innovación o una mejora de ese pacto, porque resulta que el pacto central, que es yo seré tu Dios, Dios será mi pueblo, quedó bajo la guía, bajo la tutoría de los levitas y bajo la administración del sumo sacerdote. Pero resulta que el pacto, funcionando bajo ese sumo sacerdocio, estaba resultando ineficiente. Esa promesa de yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo, bajo el programa de sacrificios, estaba resultando ineficiente. ¿Me explico? Porque en últimas, los hijos de Israel estaban llegando a ofrecer sacrificios, pero de una manera mecánica, no porque tuviesen una conectividad con Dios, no porque ellos se sintieran pueblo de Él y Él Dios de ellos, porque resulta que ellos como pueblo no reflejaban el carácter de Dios, lo que hablamos la parashá pasada, ¿se acuerdan? No eran pueblo. ¿Por qué? Porque no eran santos, porque no marcaban diferencia. Entonces Dios no podía decir ellos son mi pueblo. No, porque no son como yo, no son santos. Y ellos no podían decir este es nuestro Dios, porque no lo sentían así tampoco. Llevaban su sacrificio, aquí está tu sacrificio, lo tuyo, yo me voy por acá. Y seguían con el corazón dañado. Porque dice, tú lo tuyo, dame lo mío. Es correcto, tú lo tuyo y yo lo mío. ¿Qué pasa? Que bajo ese sistema sacrificial, sacerdote, templo, sacrificio, es una triada, templo, sacerdote, sacrificio, bajo ese sistema, la promesa que es, repito, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ese es el testamento, eso no lo podemos perder de vista nunca. Esa promesa no estaba funcionando, no estaba dando el fruto que debía dar, porque cuando Dios instituye, es más, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se lo dice a través del profeta Jeremías, oye, yo no tenía vislumbrado, no estaba dentro de la situación, yo no te pedí sacrificios, nunca. Los sacrificios vinieron como ocasión del becerro de oro, pero Dios cuando lo sacó de Egipto nunca le dijo hagan un sacrificio ni nada, nunca. No lo dice cuando Faraón no le dice. No, es Moisés el que dice, nos llevamos todos porque no sabemos qué nos vaya a pedir Dios y a celebrarle fiesta en el desierto. Pero él no le dice vamos a sacrificar a nuestro Dios. Dice no sabemos qué nos va a pedir. O sea que estaban a la esperanza. Y como hemos hablado últimamente, por ejemplo, si no hubiese dado el sistema ese sacrificial, por lo menos podríamos hasta el día de hoy, como hemos dicho, lo que hablamos, los votos de los sacrificios de paces, los shlamim, los de completitud, ¿verdad? Lo de completar algo que no tiene que ver con el pecado ni nada por el estilo. Entonces, el sistema sacrificial surge como una novedad en ese momento, ¿ok? Yo lo quiero graficar, a mí me gusta graficar mucho para que captemos la imagen. Preste mucha atención. Dios lanza la promesa con Abraham. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios, vamos a poner aquí, su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Ok?
Esa promesa venía así, pasó Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob, pasaron los 12 hijos de Jacob, nacieron los hijos, salieron de Egipto y la promesa venía sola así. ¿Ok? Venía sola. Cuando ya Moisés va al monte Sinaí a recibir el texto del pacto, es decir, todos los demás detalles que iban a acompañar o a rodear esta promesa, es cuando surge el tema del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Que lo vimos. Moisés baja. ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que dice Moisés? Los que estén para el Señor, vénganse conmigo. Y solamente se apartó la tribu de Leví. Y es allí, en ese punto, donde surge un paralelo que es el sacerdocio levítico. Ahí es donde surge. Ahí es donde surge. En ese punto. O sea que eso es una cláusula transitoria, una novedad que surgió en ese momento. Una novedad adscrita a la promesa. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la promesa y otra cosa es el sacerdocio levítico, que surgió, repito, como una novedad en ese momento. ¿Qué pasa? Que esa novedad ya al final de los tiempos comienza a trastocarse, comienza a fallar, a tener falladera, como decimos aquí en los carros, ¿verdad? Que empiezan como a quedarse, a ponerse sesones, comienzan a trastrabillar. ¿Por qué? Porque los sacrificios no estaban acompañados de la debida actitud espiritual de los oferentes, ni el sacrificio tampoco podía reformar la conciencia de ellos. Entonces, si a mí me decían, no, es que si no cumples el sacrificio te matan o quedas destruido, no, venga, aquí está su sacrificio. Entonces se volvió, ¿qué es lo que dice Isaías? Estoy cansado de vuestras lunas, de vuestros Shabbat, de vuestras fiestas, de vuestros sacrificios. ¿Quién pidió eso? Ya, muchos ahí se confunden. Que mira que... No, a ver, tienen que entender. Como si fueran ellos lo que... Como si lo hubiera inventado eso. No, Dios fue el inventor. Cuando Dios pregunta quién pidió eso, es porque no es de la manera como Él lo pidió. Entonces están ofreciendo un remedio ahí. ¿Quién sabe para qué Dios será eso? Porque yo no pedí eso así. Aunque tenga mucha apariencia, aunque se parezca no es lo mucho, que Dios pidió. no es lo que Dios pidió. Puede decir, ¿quién pidió eso? ¿Quién pidió eso? No quiere decir que no haya un modelo original. Es correcto, no quiere decir que Dios no haya sido su inventor. Sería una locura, ¿no? Ya contaminado. Que estaba contaminado. O sea que hasta antes del becerro nunca se pidió eso. Nunca antes. La literatura no lo dice. No lo dice nunca. Y repito, no había sacerdocio levítico. No había. El sacerdocio levítico surge cuando los hijos de Leví se apartaron. Pero antes no había establecido un sacerdocio. ¿Ya? Entonces, antes del sacerdocio levítico, vemos en la Biblia, en la Escritura, otros ejemplos como el de Caín y Abel. Y también Caín refleja la actitud que Dios le está reclamando aquí al pueblo, pues, de la forma como Él se lo dedica. Claro. O sea, es la misma. Sí, y lo vemos también ya después de Isaías, como 300 años después o 400, cuando a Ageo, ¿se acuerdan? Que él le dice, oye, usted me sabe, llévale esa ofrenda a tu rey y a tu príncipe, corre, a ver si no te va a bofetear. ¿No te parece una falta de respeto llevarle un ternero tuerto al príncipe tuyo? Pero eso sí me lo traes a mí acá. ¿Ya? Eso lo dice el profeta Ageo. Me ofreces la tuerta, la perniquebrada, me ofreces el flaco, me ofreces el enfermo. Hombre, ¿eso qué es? ¿Ya? Llévale esa ofrenda a tu rey y a tu príncipe a ver si no se va a ofender. ¿Me explico? Fíjate tú, Entonces, si acá aparece como una novedad, en Levítico, esta sombra que aparece acá con Caín y Abel, ¿cómo lo podríamos? ¿Sería una novedad anticipada a lo que... No, es que estamos hablando de sacerdocio. Es que Caín y... No estamos hablando del sacrificio. No, estamos hablando del sacerdocio, porque el tema del texto es el sacerdocio. Y estamos hablando acá que el sacerdocio levítico es la novedad que apareció para administrar esta promesa. Pero era ineficiente por cuanto el que lo ministraba era imperfecto. Era imperfecto. Y los sacrificios no podían mejorar
¿verdad? La conciencia de lo que se ofrecía por ese ritual. O sea, no limpiaba la conciencia. Claro, me explico. Entonces, todo lo que tiene que ver con los sacrificios antiguos, por ejemplo, el de Abraham, cuando Dios le pidió, esos son símbolos de otra cosa. ¿Símbolo de quién? Del Mesías. Hoy por eso dice aquí en hebreo que ese era símbolo o sombra de lo por venir. De lo por venir. Pero Dios sabía que ese modelo ellos no iban a tener conciencia aunque lo hicieran. Claro. ¿Ya me entiendes? O sea, iba a estar limitado. Iba a estar limitado. Por eso dice ahora, con razón, que cuando dice este va a ser el pacto, ¿por qué? Porque estos sacerdocios, el sistema sacrificial levítico, el sumo sacerdote y todo, no podían cambiar la mente, no podían hacer que la Torá quedara plasmada en la conducta y la conciencia de las personas. No podían, que jamás iban a poder. Entonces, por esa razón, esto iba a quedar en el tiempo obsoleto. ¿Qué cosa? El sistema levítico, el sacerdocio levítico y el templo. Iban a quedar obsoletos. Porque iban a venir los días en que Dios haría una innovación al pacto, al testamento. Y la innovación iba a ser que iba a escribir la Torá en la mente y en el corazón. Y ya los hijos de Israel no iban a necesitar de estar ofreciendo sacrificios continuamente por el pecado como se hacía antes, ni tener un sacerdote humano que mediara ante Dios, sino que iba a haber el sumo sacerdote de verdad. ¿Ya? Y eso es lo que termina siendo la carta a los hebreos. Dice los cuales, no sé, perdí. El 11. Sí, el 11. El 11. Y ninguno enseñará, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, ¿Sí es? diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más. Ok, hasta ahí llegó. Eso, hasta ahí llegó el paréntesis de la cita que aclara de dónde surge esta novedad, esta innovación. ¿Ok? Ese pasaje está sustentando la base de la innovación. ¿De qué cosa? ¿De la promesa? No, porque la promesa es la misma. Y la Torá es la misma. Y el pueblo es el mismo. Ese paréntesis está diciendo, hablando de la novedad del cambio de sacerdocio, no de pacto. Si Dios hubiese hecho un nuevo pacto, otro nuevo, distinto, no tendría que repetir yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Tendría que haber dicho otra cosa. ¿Me explico? Porque si es nuevo en el sentido de que no tiene nada que ver con el anterior y este es otro nuevo, distinto, entonces ya no podría decir yo seré su Dios. No sé qué diría. No sé qué diría. Que me imagino, ¿verdad? Traten de imaginar qué otra cosa distinta podría decir Dios. No podría decir otra cosa. Además, que él mismo juró por sí mismo, no teniendo más nadie mayor por quien jurar, para que por dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos acceso a la vida eterna. ¿Cuáles son las dos cosas? Te daré una tierra y te daré una simiente. Amén. La tierra es la Jerusalén celestial, la simiente es el Mesías. Amén. Dos cosas inmutables, por las cuales, repito, es imposible que Dios mienta. Entonces, cuando Él dijo, yo seré su Dios y será mi pueblo, no puede decir otra cosa distinta después, porque estaría faltando a su palabra. Sigan, hermano. Iba a decir algo, ¿no? Amén. Lo que pasa es que yo pienso que la mayoría se ha confundido. No hacen diferencia entre o sea, consideran el pacto, la promesa como el pacto. No lo consideran la promesa como el pacto, sino las obras como el pacto. Algo así, no sé qué será. ¿Ya me entendiste? Entonces, hablar del nuevo pacto, ya me explico, o rechazar el antiguo pacto, es como sellar las obras. Es correcto. ¿Ya me explico? Sí. Entonces se quedan raros, se quedan con la promesa. Ya, pero resulta que el pacto no son las obras. Es correcto. El pacto es la promesa que Dios hizo, Eso. que implica unas obras
Ya me explico. Ya es otra cosa. Y que había quedado temporalmente bajo la administración del sacerdocio levítico, pero que llegada y dada su imperfección e ineficiencia, este sacerdocio llegó a su caducidad, y por eso termina diciendo lo que dice el verso 13. ¿Qué dice? Y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero. Ah, ok. ¿A cuál? Levítico. Al Levítico. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Ok. ¿De qué está hablando el texto? Del sacerdocio. Del sacerdocio levítico. Ok, dígame, hermano. Hermano, disculpe, tengo una duda, me puede aclarar, y para todos los que están escuchando el vídeo, si el sacrificio, si nunca se pidió sacrificio, y solo el sacrificio surgió a raíz del becerro, cuando estudiamos todos los sacrificios, Hatán, Olá, la Minjá, los 4 sacrificios, esos 4 sacrificios, ¿dónde los ubico? Son levíticos. Son levíticos. Todo lo que hemos estudiado, los sacrificios, todo eso es el levítico. Olá, si es Todo. con vegetal, si es con Minjá, todo eso surge, Todo eso es levítico. Todo eso surge con ocasión del libro de Levítico, con ocasión de la tribu de Leví, del sacerdocio levítico, y todo en torno al y templo. todas las categorías de sacrificios, Todo, excepto las todo. voluntarias. Todo eso, los 6 sacrificios que vimos acá, Sí. ¿verdad? Que incluyen esos 3 que vimos en la clase anterior. Todo gira en torno al templo, en torno al sacerdocio levítico. Nunca antes se pidió eso. Nunca antes. Pero se pide porque había que hacer una expresión. Por ejemplo, Abraham, ¿cuándo hizo Abraham un holocausto? Nunca. Ni Isaac, ni Jacob. Tú no lo ves haciendo sacrificio a él. Haz un sacrificio por el pecado al Señor. No. Ese es el concepto. No existe. El sacrificio del pecado solo surge a raíz de la entrega de la Torá. De la Torá y del sacerdocio levítico, repito. Únicamente. Solo de Entonces ahí. el sacerdote entra a administrar. Administrar la Es un promesa. administrador. Claro, que hay que entender que entonces esa promesa de yo seré su Dios y yo seré mi pueblo está administrada por un sacerdocio, porque resulta que la intención de Dios cuando establece el sacerdocio y el sacrificio y todo, es decir, oye, esta gente tiene que caer en cuenta que pecar sale caro. ¿Me explico? Porque me equivoqué, ya el sacrificio, un corderito. Otra vez otro cordero. Yo creo que esta gente va a entender que no puede andar pecando deliberadamente así. La pregunta sería, ¿por qué solo hasta ese momento se implementan ese tipo de sacrificios como el Olá, la Minjá? Eso, Porque- repito, mira, es que todo surge, yo creo que no te puedo dar una respuesta a eso. La respuesta la tendría Dios, porque yo lo único que te puedo decir es que con ocasión del becerro surge el sistema sacrificial. ¿Qué pasa? Que es como la oportunidad que Dios tuvo para enseñar entonces cómo iba el Mashiach a cubrir todos los pecados que ellos habían cometido en ese momento con el becerro de oro. Porque no solamente fue la idolatría, fue el desenfreno, fueron orgías, fueron de todo, ¿no? De todo hubo allí. Embriagueces, comelonas, desórdenes, en fin. Dice, se levantó el pueblo a comer y a jugar. ¿Ya? Se desenfrenó. Entonces Dios establece una escala de sacrificios de una manera muy pedagógica, muy didáctica, pero que al fin y al cabo todos esos sacrificios iban a estar subsumidos en Mashiach. Todos. ¿Ya? Para enseñarte que cualquiera que fuera la falla, porque Dios aclaró, esto lo vas a ofrecer cuando peques por error o que no estés enterado. Así es. Esto cuando ya lo estés sabiendo y aún lo hagas. Esto lo vas a hacer cuando vayas a agradecer, esto lo otro, esto lo otro, esto lo otro. Toda esa sumatoria de sacrificios confluyen en uno solo, que es el de Mashiach. ¿Me explico? Pero además Mashiach no solamente subsumió o asumió sobre sí todos los sacrificios, sino que también Él es sumo sacerdote. ¿Me explico? Él también es el único sumo sacerdote, o sea que es arte y parte en el asunto. ¿Ya? Sí, porque ahí lo dice, siendo sumo, entró a un tabernáculo no hecho de No hecho mano, de mano. sino al mismísimo cielo. Claro, me explico.
Entonces ahora, como la intención, repito, porque hay que enfocarse en el punto, es la intención de todo el sistema sacrificial era lograr que este pueblo, bajo la administración del sacerdocio levítico, se apropiase de esta promesa. Es decir, hey, yo tengo que ser pueblo de Dios, yo no puedo andar pecando, porque pecar implica traer animales al sacrificio, me sale caro, me perjudica inclusive mi economía, mi familia, todo. El pecado tiene una implicación gigantesca. Dios lo enseñó así: oye, el pecado es ¿qué tal un toro? No, que son 2 toros, no, que ya van 3 toros, yo tengo que parar. Y hay toro en la mañana y toro en la tarde. Y toro en la mañana y toro en la tarde por allá. Uy, no, esto está como complicado. Yo tengo que ver cómo me freno, ¿no? Dígame, hermano. Claro, decíamos que eso comienza a regir a partir de que Dios un poquito antes ya lo había nombrado como pueblo. O sea, Claro. Él tenía como una responsabilidad de ellos, Claro. porque los había libertado. Sí, Y es cuando comienza todo el conteo. Correcto, en Éxodo 19 lo vimos, ustedes son un pueblo, un reino de sacerdotes, ¿te acuerdan? Goy Kadosh, todo lo demás que él le dice, y después salen con eso, del becerro de oro y tal, todos los pecados, tal. Ahora vamos a enseñarle a este pueblo a ver si con este sistema y esta administración se enteran de lo que implica ser mi pueblo, que fue parte de lo que hablamos en la clase anterior. Exactamente. ¿Qué pasa? Que como el sacerdocio levítico, que encabeza o representa tanto al templo como a los sacrificios, demostró en el tiempo que no estaba dando el efecto deseado y que de hecho nunca lo iba a llegar a lograr, la pregunta que tendríamos que hacer es esa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué esperó más bien Dios el tiempo en el que vino Mashiach? ¿Por qué no vino antes? Es una pregunta muy difícil. ¿Me explico? Muy difícil. ¿Por qué vino en ese año y no antes? Pudiéramos decirlo, pero es una pregunta que Dios tiene en su sola potestad. ¿Por qué vino en ese tiempo Mashiach? Impresionante, ¿ok? El asunto es que el texto, repito, de Hebreos capítulo 8 está hablando del cambio de la administración del sacerdocio. Entonces ya no estamos hablando de un sacerdocio levítico, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es un sacerdote celestial, por juramento, no por descendencia. ¿Ya? ¿Explico? Porque según la Torah, la ley del sacerdocio, si yo era Aarón, pues mi hijo heredaba el cargo, y el nieto, y el bisnieto, y así, que era por descendencia. Pero ser descendiente de Aarón no garantizaba que fueses el mejor guía espiritual de la nación. ¿Me explico? Porque podía salir rebelde, podía salir loco, como le pasó a los 2 hijos, ¿se acuerdan? Nadab y Abihu entraron borrachines ahí al templo, vamos a hacer esto, ¡pum!, muertos enseguida. Entonces el sacerdocio celestial es por juramento. Tú te juramentas cuando has demostrado competencia y aptitud y de todo. Es como si te graduaras. Eso es por juramento. Tú eres sacerdote leolam, por tiempo escondido, por tiempo indefinido, según el juramento de Melquisedec. Y eso nos debe dejar claro también que Mashiach no toda la vida la va a pasar siendo sacerdote. ¿Me explico? No toda la vida. ¿Por qué? Porque ya va a llegar un momento en que ya el sacerdocio no se va a necesitar. Como dice el profeta Malaquías, en aquel día la misericordia será oculta de mis ojos. ¿Ya? El día cuando Mashiach venga, se va a acabar toda mediación sacerdotal. Por eso es que Él ha hecho la expiación y se ha sentado en el trono como ¿qué? Como sumo sacerdote. Y así está escrito. Ahora mismo Yehoshua es nuestro sumo sacerdote. Pero llegará el momento en el que toda mediación de su sacerdocio y de su sacrificio va a cesar. Ya no hay más nada que hacer. Se acabó la misericordia delante de mis ojos. ¿Qué significa? Ya no voy a mediar más por nadie aquí. Se cerraron los libros, voy a coronarme allá. Y voy con toda. Me voy a coronar como rey
allá. Esa es la discusión teológica más profunda, en tanto que toda la cristiandad cree que ya ha sido coronado como rey. Claro. Y aquí venimos enseñando de que no, que está sentado a la diestra de la majestad de los cielos como sacerdote. Como sacerdote, sumo sacerdote. Pero que no ha sido coronado todavía no ha sido coronado como rey sobre como rey de reyes. Claro, como rey de reyes. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo, fíjense ustedes cómo se han confundido a veces los hermanos. Yo creo que es importante recapitular ya y decir sencillamente, el pacto y la promesa o el testamento es esta premisa: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es la promesa del pacto. Todo lo demás, los mandamientos, todo lo demás son las características, las implicaciones, las obligaciones debidas al pacto. ¿Ok? Pero resulta que además este pacto es incondicional. O sea, que Dios va a llegar a esto sí o sí. Por eso Dios no puede violar su pacto. ¿Me explico? ¿Qué pasó? ¿Cómo vemos reflejado que esto va a llevar sí o sí? Aquí está la prueba. Venía funcionando con unas leyes en torno al sacerdocio levítico, pero como esto no estaba dando el resultado exigido por el pacto, Dios dijo, se acabó el sacerdocio y arrancamos una nueva etapa para que los efectos de esta promesa incondicional sí se vean reflejados en el pueblo. ¿Me hago entender? Por lo tanto, voy a derramar mi ruaj, mi poder, sobre cualquier carne, ¿ya? Yo esparciré agua limpia y yo haré que anden en mis mandamientos, yo personalmente, ¿ya? Yo haré que anden en mis mandamientos, no a través del sumo sacerdote, no a través del levita, no a través del sacrificio, no a través de medidas como que coactivas, ¿verdad? Que trataban de coartar la conducta pecaminosa de los israelitas. No, ahora lo voy a hacer desde adentro, ¿ya? Para que la promesa de yo seré su Dios, será mi pueblo, se cumpliese. Y en virtud de esta promesa, cuando somos hechos hijos de Dios, como dice Juan, se les ha concedido ser llamados hijos de Dios. Es en virtud de esa nueva limpieza, de esa regeneración por la palabra, es que ahora, como decía el hermano, tenemos la competencia de poder andar en los mandamientos sin necesidad de que nos estén amenazando de nada. ¿Me explico? Porque entonces el problema estaba en nuestra conciencia, ¿ya? Y la conciencia no la purificas tú con pensamientos positivos y optimistas ni nada. La conciencia solamente la vas a purificar cuando Dios derrame sobre ti su poder. Amén. Si Dios no derrama su poder en ti, tu conciencia no ha sido limpia y vas a seguir todavía agonizando contra el pecado. Así ¿Me es. explico? Pero cuando ya tú estás lleno del poder de Dios, todo te surge naturalmente. Eso lo hablamos esta mañana con unos hermanos, ¿verdad? Tu conducta cambia de manera natural. Ya se te acaba esa lucha. Yo por eso no sé, pero a veces algunos me han dicho, no, pero tú no luchas. Lucha. No, Claro. si no tengo, no sé, lucha. Yo no siento eso. Lucha. A mí es normal. Shabbat, todo. O sea, para mí todo es normal. Yo no tengo esas luchas o algo, no sé. Puede que la gente las tenga, ¿no? Porque cada quien viene de diferente entorno y luchas, no sé. Pero yo nunca he sentido una lucha así. Esas son las aflicciones del mundo. Claro, como te digo, hasta ahora Dios me libre, ¿no? Pero la concupiscencia, de la carne, por ejemplo, yo no tuve los malos hábitos que como yo nunca tomé, se ni arraigaron. fumé, ni nada, ni nunca he tenido ningún tipo de exceso de nada. Para mí ha sido normal renunciar al mundo facilito. Entonces, de pronto para otros no lo sea. No quiero desalentar a nadie, pero lo que sí quiero decir es que Dios, Jesús, vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y donde está el Espíritu Mashiach, allá hay libertad, ¿o no? Sí, allá hay libertad. Allá hay libertad. Sencillamente conoceréis la verdad Lo hará libre. Diga, hermano. El 29:12 dice, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento. Ahí vamos, ya vamos a regresar allá. Sí. Está hablando de dos cosas diferentes. Dos cosas distintas. Sí, y de hecho por eso me detuve ahí y mira todo lo que expandimos.
porque resulta que esa no es la palabra correcta. Ahí ponen juramento y no es igual. A ver, ahí la palabra que aparece en hebreo es la palabra Allah. ¿Y eso qué es? Allah. No es Allah, no es Allah, que es el Dios de lo islámico. Allah es otra cosa. ¿Cómo se dice en árabe? No, Allah es el Dios árabe de los musulmanes. No es Alá. No, Alá no, Allah. Allah. Ya aprendió a pronunciarlo. ¿Ya? Allah. ¿Con qué cultural? No es la doble L en árabe, suena así. Y Alá es otra cosa. Alá en hebreo se escribe así. Alá. ¿Ok? Entonces he traducido eso como juramento, como que creen que es lo mismo. No. Ha dicho, para pasarte a ti, o sea, para meterte en la página del testamento de Hashem tu Dios, ¿ok? Y en su Alá. Y en su Alá. ¿Qué es Alá? Anótenlo. Alá, pliego de consecuencias de no estar en el testamento. ¿Ok? Léalo bien. Pliego de consecuencias de no estar en el testamento. Eso es lo que es la Alá. ¿Ok? Entonces dice, para pasarte por el testamento de Hashem tu Dios y por su Alá, es decir, lo contrario si no estás, lo que te va a pasar si no estás dentro del pacto. ¿Este juramento de reemplazo? Es que no tiene traducción. Pliego de consecuencias de no estar dentro del testamento. Ese es el sentido, porque no se puede traducir la palabra. No se puede decir ni siquiera antitestamento. Sonaría como raro. Esto es el segundo cuaderno. Si este cuaderno contiene todas las promesas, repito, presten mucha atención. Este cuaderno contiene todas las promesas, los juramentos de Dios, su buena voluntad para ti, Este otro libro contiene todo lo que te va a pasar si no estás aquí. ¿Ya? Así. O sea, son las consecuencias de no estar. De no estar. Lo que le puede pasar a alguien que no está. Que no esté. Y de hecho. Claro, aquí lo dice, No, y de hecho al final lo dice. No, aquí lo dice. Dice, y no solo con. No, espérate, yo estoy aquí presente porque nosotros. No, es que ahí lo dice más abajo. Mira, te voy a mostrar. Dice, y no sea que hay entre vosotros varón o mujer o familia o trigo cuyo corazón se aparte hoy de Hashem de Hashem nuestro Dios, para ir a servir a dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros raíz que eche veneno y agente. Eso. Y suceda que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, Está Alá. esta Alá dice. Claro. Las palabras de este juramento. Entonces no es el juramento. Los autores sí ¿Te das cuenta? lo pasan a uno como ellos quieran. Está viendo el verso 18, ¿verdad? 18. Dice, y sucederá que cuando escuche las palabras de esta 19, de maldición. Alá, dice en hebreo. 19. Ahí dice Alá, no dice ni maldición. Aquí hemos enseñado que hay dos palabras para maldición, ¿no? Sí. La clalá y la memerá. ¿Ok? Y el jeren, si se quiere. Pero aquí no sale ninguna palabra de maldición. Aquí sale la palabra Alá. Dice, והיה בשומעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה בבשלות ליבי אלך למען צפות הרבה את הצמאה. Está diciendo, cuando vengan las palabras de esta Alá. ¿Qué es la Alá? Es el pliego de consecuencias de no estar en el testamento. Entonces no es maldiciones, no es nada de eso. ¿Ya? No es maldición. Claro, de ahí es donde dicen, fíjate que si no te portas bien, hay maldición de Dios. No, ya solo hemos hablado 3.000 veces aquí. Ya exactamente. Entonces lo que estamos hablando es que el pliego de consecuencias de no estar dentro del testamento. Recuérdanos por favor, disculpa que apenas las dos palabras de maldición, Kará. No, Khalá sí. y Me'erá.
Ok. Meherá. Y una tercera que queríamos ponerlo asociada a Herem. Pero Herem significa algo más amplio. Porque eso lo vimos creo que en una parasha anterior, yo no tengo notado el Herem. Correcto. El Herem sería más bien lo que no se puede tocar. Correcto. Ya, eso es un grado un poco avanzado de lo que es la Meherá. Lo que no se puede tocar es derivado de esto. ¿Ok? Pero no solamente significa eso Herem. Herem en términos generales significa algo que no se puede tocar, que no significa que sea malo. Simplemente Dios dijo no lo toques. Es Herem. Como el árbol. Por ejemplo, el árbol, o puede ser cuando traían el botín de la guerra, que era consagrado al Señor, nadie podía tocar del botín porque era Herem. No porque fuera maldito ni nada, sino porque no se puede tocar. Herem. Eso es del Señor. El arca era Herem. El arca era Herem también. En ese sentido, que no se van a confundir, porque hay que conocer la palabra bien. Entonces, de todas maneras, y sucederá que cuando el tal oyere las palabras de esta Alá, de esta Alá, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la indignación, imaginación de mi corazón, sí. para añadir la embriaguez a la sed. Ok, ahora el 19. No querrá Hashem perdonarlo, porque entonces humeará la nariz de Hashem y su celo contra aquel hombre, y se acostará en él toda ¿qué? Alá. Toda la Alá escrita en este texto. El 20 acá en el de nosotros. Bueno, el 20 allá. Y borrará Hashem su nombre de debajo de los cielos. Cuando dice borrar, es que sacar al pueblo. Claro. Sencillo, queda excluido. Queda excluido. Ve y después regresa. Usted está escrito en la Alá. Pero él tiene la posibilidad de Sí, enmendar. Dios será el que le conceda regresar. Acuérdense que hemos dicho acá que la benignidad del Señor la que le concede el arrepentimiento. Por eso es que está diciendo, ojo, te lo estoy diciendo de antes, porque luego dice, no querrá el Señor perdonarlo. Si con la altivez de su corazón, habiendo visto toda la advertencia, aún así dice, no voy a hacerlo. No, entonces dice, no querrá el Señor perdonarlo. ¿Qué quiere decir no querrá el Señor? O sea que cuando pretenda él venir a decir que aquí estoy, puede ser que Dios no lo vaya a perdonar. ¿Explico? Para dejarte claro que es la benignidad de Dios la que te guía al arrepentimiento, no es cuando a ti te dé la gana. Lo que dice Romanos, ¿sí? Claro, correcto. Eso lo dice como Edom cuando quiso devolver. Eso, como Jacob, como Esaú, ¿verdad? Muy bien, entonces, precisamente, mira lo que dice acá en el verso 26, para que vean la diferencia. ¿Qué dice el 26? Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Ajá. Se encendió por tanto el furor de Hashem contra esta tierra, Se calentó la nariz del Señor contra para traer sobre ella todas las maldiciones. toda la clalá. Toda la clalá. Ahí sí aparece la Ahí cara. sale clalá. Toda la clalá escrita en este libro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues la clalá es la deshonra. Y la deshonra está implícita dentro de la alá. ¿Ok? ¿Explico? La clalá está implícita, pero hemos hablado aquí que precisamente la clalá todavía es más suave que la meherá. Porque la meherá es la exclusión. La clalá es porque te vas a avergonzar, vas a ser humillado. Hemos dicho que es la deshonra. La deshonra, la pérdida de la honra. Pero todavía estás allí. No está ¿Ya? excluido. No estás excluido todavía. ¿Ya? No estás excluido todavía. Pero hay que entender que la clalá hace parte de un texto que es la alá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces pudiéramos decir inclusive que la alá como texto, ¿ok?, es el equivalente de lo que luego en el siglo I se llamaba el Sefer de Izertá, que es el texto de los decretos, que eran las penas de muerte, de lo cual fue lo que nos libró Mashiach. ¿Ok? Nos libró quitando. Cuando dice allá, entonces Colosenses Se puede equiparar que con es la la alá. es correcto. O sea, lo que dice No, dice, Colosenses, quitó la ley que nos era contraria, Anulando anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es? Esto.
Pero habíamos dicho que esos decretos eran una pelea entre Gilei y Shammai. Por eso estoy diciendo que se puede equiparar, Claro. hemos dicho antes, o sea, Porque esto... si hicieron el pliego de consecuencia al no estar en el pacto Eso. o en el testamento, Eso. se puede considerar que lo que dice Colosenses y a Pablo, que Eso. nos liberó, fue de eso, De esto. no de los mandamientos. Es correcto. Ya, no es la anulación de los mandamientos, Es porque es que no correcto. tiene sentido. Es correcto. ¿Me Ah. hago entender? Claro, claro. Por eso es que le estoy explicando que este concepto bíblico de Alá es la forma como podemos demostrarle a alguien que aquello, como acaba de decir el hermano Orlando, que aquello de lo que nos libró Mashiach no fue de los mandamientos, no fue de la promesa fue de la Alá que estaba atada junto con la Torah. Claro, la consecuencia de no estar De no estar dentro del testamento. dentro del testimonio. Eso. Como dice Pablo, yo dentro del testimonio, pero no rechazo la gracia. En Gálatas. Correcto. ¿Está claro eso? Que no, el testamento de ese decreto no es la ley. No es la ley, no es la ley es otra cosa. es otra cosa. Que es más bien, repito, el pliego de consecuencias de no estar en el testamento. ¿Por qué? Porque dicho a lo contrario, si tú estás dentro del testamento del Señor y ahora en esta época has sido renovado en tu conciencia, innovado, limpiado en tu conciencia, y en virtud de eso ahora tú puedes caminar libremente, naturalmente con Dios, dentro de sus mandamientos. Claro. ¿Me explico? Entonces ya nosotros hemos sido quitados de aquí. Ya no somos enemigos. Ya no somos enemigos, ya no estamos en esta lista, ni tenemos que enfrentarnos a estas consecuencias, porque nuestros pies, como dice el Salmo 122, han sido plantados en tus puertas, oh Jerusalén. Es decir, no se hace Amén. diferencia en cada cosa, en cada... Hermano, pero es que eso ha sido hermosísimo, porque fíjate, ¿a ¿dónde terminamos? Terminamos en el Evangelio, terminamos en Colosenses, Siempre. terminamos que es el que nos rescata, Siempre. terminamos que no hay acta, que no hay ninguna Claro. nada de la ley. Lo que nos estamos aprendiendo es que esta hablada es para estar dentro Correcto. por el poder del Rúa, Sí, porque sí. si no fuera por el poder del Rúa, Estaríamos aquí estaríamos en totalmente. ¿Está claro? O sea, en última lo que estamos remontando es que gracias al Rúa, al Sí. poder mismo de Dios, nosotros no estamos dentro de ese pliego de condiciones. Es correcto. Así Dicho de es. otra manera, vivimos más por la gracia. Amén. Que es el que nos Dentro de los mandamientos. dentro de los mandamientos. Porque este es otro texto distinto al de la Torah. ¿Está claro? Este texto es distinto del de la promesa de Dios con todos sus requerimientos y con todas sus características. ¿Cómo así que distinto? Claro, porque, repito, este es el pliego que contiene las consecuencias de no estar. Pero este texto de la Alá es paralelo a la Torah. ¿Ok? Porque la Torah es la que contiene promesa y mandamientos. Ah, claro. Es como si fuera mira. Claro, aquí hay dos tomos, por eso le digo ahorita. Esta es la Torah, que tiene promesas y mandamientos, y esta es la Alá. Todo lo que está escrito en la Alá le va a pasar al que no esté aquí. Y no es que sea maldición de Dios. No es maldición de Dios. Ni Dios te lo No, manda. es la consecuencia. Es la consecuencia. natural de estar acá. Claro, la consecuencia natural. Claro, natural, lo normal que pasa en el mundo. Por eso habíamos dicho que en últimas la Torah era el libro de la vida. Claro. Si tú estabas aquí, no Lejaim. estabas acá. ¿Sí ves? Y Facilito, así. Y aprendimos también Calá, La Alá, Medá, el Jerem y la Alá, que son conceptos totalmente distintos. ¿Sí se dan cuenta? Pero el traductor pone allí a veces juramento, a veces maldición, porque cree que es igual. No es igual. ¿Ya? Cada cosa es específica y tiene un orden y un lugar en la Torah. ¿Ok? Entonces ahora nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y aquí no tenemos más parte ni parte en esto, porque esto era lo que nos era contrario, la Alá. La Alá fue lo que nos alejó prácticamente de la... Era lo que nos denunciaba que estábamos lejos, Claro. pero ahora hemos sido hechos cercanos por el sacrificio de Mashiach. Disculpe, hermano, repítame el nombre. Siddhartha. Sefer Dixertá, Ese, repítame por si vamos a favor. escribirlo acá. Sefer Dixertá, Eso es hebreo. arameo. O arameo. Esto es arameo. Aparece en el Talmud de Babilonia en el Tratado de Duyot. Tanit, perdón, Tanit. Pero ese concepto apareció cuando. Del segundo templo, del siglo I. Era un Después del texto- segundo templo. Sí, era un texto que tenían los saduceos, donde estaban consignadas todas las penas capitales que se debían aplicar en medio de Israel. ¿Ok? Lo que discutían los fariseos era, bueno, pero tú cómo sabes que ese pecado se castiga con lapidación? ¿Tú cómo sabes que este pecado se castiga con estrangulamiento?
¿Tú cómo sabes que este pecado se castiga con quema? ¿Cómo sabes eso? No, pero así está, no sé, pero así está. Esa era la respuesta saducea. Pero este libro, Sefer Disertar, repito, equivale, creo yo, o sea, no veo que haya un conflicto, que equivale al texto del ala. Sacado de ahí. Sí, es sacado de ahí prácticamente. Me hago entender. Pero el pacto del Señor está contemplado, sus promesas y sus mandamientos en la Torah. ¿Estamos? Bueno, hermanos, con esto entonces hemos terminado por hoy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.